Hola, un gusto de reencontrarnos después de tanto tiempo. Buenas tardes, para algunos, buenas noches para otros y buenos días para otros. Y puedo decir esto porque el curso ha tenido una extensión que abarca mucho más allá de lo que pensábamos, ¿eh? Cosa que da mucha alegría, ¿no? Eh, Estamos muy contentos de este curso, tanto Teresa como Matías como yo, porque ha pasado de una escala que pensamos una escala razonable que podíamos manejar a una escala donde hay 32.000 visitas del primer módulo del curso. Para la biblioteca tenemos algo así como también 4.500 visitas, y para este nuevo curso se han anotado más de 8.500 personas. Es mucho, ¿eh? Es mucho porque lo estamos haciendo desde el punto de vista de la posibilidad que tiene gente sin institución atrás, que sea la que de alguna forma le dé la fuerza y la energía. Y es un gran esfuerzo, pero un esfuerzo que compensa por las respuestas. Eh, en este curso vamos a plantear, en este segundo tramo, vamos a plantear, o hemos hecho una adaptación, porque pensábamos haberlo hecho en una dimensión federal, pero los costos de trasladarse y el hecho de la limitación que tienen las instituciones en cuanto a sus presupuestos han hecho que lo acotáramos a esta dimensión cercana, pero que no deja por eso de tener contenidos, ¿eh? Contenidos que ustedes tendrán que extrapolar a cada una de sus regiones. El curso lo comenzamos con un tema que a veces está desvalorizado en nuestra cultura, como es un tema muy específico del trabajo, y en este caso de la molienda de los granos, ¿eh? Vamos a desarrollar ese tema basados en una visita que vamos a hacer y compartiendo conocimientos con la gente del museo. Luego vamos a hacer otra cosa que vamos a incorporar, que es un módulo sobre la historia de las tecnologías de la construcción. ¿Por qué? Porque es una forma de aproximarse a lo que en otra instancia vamos a ver, que es al conocimiento de los elementos arquitectónicos, de cómo están hechos, cuáles son sus razones de ser y cuál fue su evolución. Y esto nos permitirá empezar a comprender de qué época fueron o a qué cultura o a qué momento cultural correspondieron. Aquí vamos a empezar con las razones de ser de una puerta o una ventana, y vamos a seguir con otros módulos hablando de las carcasas, o sea, de la caja que contiene a ese espacio habitable, que forma la arquitectura, y terminaremos con algo que tiene mucha flexibilidad, porque es la superficie de contacto con la vida, que es las terminaciones superficiales. Terminaciones que van teniendo un desgaste, tanto cultural como físico, por el contacto con la gente, por el contacto con la vida, y se van renovando, quizás muchas veces adentro de una misma carcasa. Un piso me puede durar unas decenas de años, pero una pared me dura quizás muchas más veces y hasta pueden ser centenarias. Una ventana, depende de cómo se la cuide, puede durar muchos años, y un vidrio de esa ventana puede durar mucho menos. Una terminación superficial como una pintura la voy a renovar muchísimas veces en la vida útil de una casa, y cada una de esas capas deja un testimonio de los gustos de cada momento, ¿eh? La tecnología también es un documento para leer, porque tiene su razón de ser, está ubicada en un tiempo determinado,
Y aparte nos puede hablar de tantas cosas si las sabemos decodificar, que nos habla como un libro abierto. El problema es saberlo leer. Estos módulos técnicos lo que tratan es de ayudar a leer un poquito más allá, ¿eh? Y a su vez van a servir como base a esa biblioteca de afectos que queremos presentar, donde cada uno puede aportar ese conocimiento de esa tecnología, ya sea una puerta, un ambiente, una arquitectura, para el conocimiento de todos, de esos todos que vamos formando este equipo con tantos miles de participantes. Después vamos a ver un tema interesante, porque es un tema que modificó las formas y el paisaje de todo un territorio. Es la evolución de una estancia, la estancia San Martín en Cañuelas, y su razón de ser, que fue la industria de la leche. Es un largo recorrido que tiene cosas singulares de ese territorio, pero que tiene cosas comunes de toda la evolución de las técnicas y de las industrias rurales, que de alguna forma son el primer eslabón en esa cadena alimenticia. Siguiendo con esto, vamos a ver una visita a Zárate, donde vamos a trabajar con una casa, la casa se llama La Quinta Jovita, y vamos a hablar de las casas suburbanas, las quintas de recreo y los jardines. Más allá, y ya para terminar, no terminar, sino rematar de alguna forma los temas, vamos a reencontrarnos otra vez con Luján, y en este Luján que tiene tanta historia, que tiene tantas cosas, se han conservado algunos de los poquísimos edificios auténticos coloniales que tenemos en la región. El Cabildo, la Casa del Estanco, que era la casa donde se vendían los naipes y los tabacos, dependiendo del cabildo, porque era una forma de colectar recursos que tenía la corona, y una de las casas más antiguas que hay en la provincia de Buenos Aires, que es la casa de la Pepa Galarza, una casa que de fines del siglo XVIII, construida todavía con las antiguas técnicas, con tejas musleras, con estructuras de par y nudillo y con ventanas con arcos escarzanos. Y a modo de remate vamos a tratar de hacer una interacción, visto toda esta experiencia y todos los recorridos del primer módulo y de este segundo, con preguntas y con inquietudes que vayan surgiendo de los participantes. En la clase de hoy vamos a recorrer un lugar que tiene mucha memoria, es el complejo Udaondo, un complejo que es museo provincial, pero que en realidad, por la forma como se fue conformando y por su acervo, casi tiene una dimensión nacional. Vamos a encontrar desde muchos de los elementos que son parte de la memoria de la región, pero también vamos a encontrar cosas de un enorme valor, como son algunas de las piezas, de las innumerables y valiosas piezas de la colección Ñeco, que tienen que ver con todo el nordeste, y vamos a encontrar algunas piezas que en su momento se trajeron desde las Misiones al Museo de la Plata, y desde el Museo de la Plata llegaron al Museo de Luján, de todas las misiones jesuíticas. Es muy amplio todo, muy amplio, y permite muchas entradas y muchos recorridos. Nos recibe
el equipo con su directora, la licenciada Viviana Mayol, un equipo joven, un equipo pujante y que está imbuida de una misión: transformar este acervo tan importante en comunicación y en una vivencia para la gente. En algo así como despertar a muchas piezas que están como somnolientas, durmiendo en alguna vitrina o en un depósito, y que sirva para legitimizar las historias, tantas historias que tenemos nuestras. Historias que no son mejores, historias que no son peores, son las nuestras. En este equipo vamos a encontrar un trabajo constante y de altísima calidad, hecha por una persona muy capacitada y que a su vez es docente y que ya viene desarrollando una labor de muchos años, Mauricio Cano, y su equipo de colaboradores. Equipo de colaboradores que están haciendo una experiencia muy vital, porque por un lado están trabajando, pero por otro lado están investigando y están desarrollando y se están formando en estas disciplinas. Creo que todo esto, una cosa que viene con mucha fuerza, va a tener muchos más resultados o una continuación de los resultados exitosos que han tenido en estos últimos tiempos. Esto nos motiva a invitar a nuestros visitantes, a nuestros participantes, cuando puedan venir a ver y pedir explicaciones sobre las cosas que pueden ver o comprender en este complejo Udaondo. Vamos a entrar en este recinto de la Tahona que se está recuperando, ¿no? Nos han abierto aquí una cosa que están emprendiendo y que para mí fue una grata sorpresa. La vieja Tahona, hace un tiempo, el año pasado cuando vine y la visitamos, era un lugar donde se amontonaban ruinas, madera podrida, habitada por palomas y pulgas, y eso era una parte del museo. Por suerte, la gestión de la nueva directora y su equipo han puesto mucha energía y mucha creatividad para rescatar estas cosas que tanto hacen a nuestra memoria nacional. Esta Tahona, después lo vamos a ver en detalle, pero este aparato tiene mucho que ver con nuestra alimentación y con algo que fue fundamental, no solamente el asado, sino el pan. ¿Por qué? Porque en la Tahona se hacía la molienda de la harina. Nosotros tendríamos que remontarnos muy antiguo para ver cuándo se empieza a incorporar el uso de granos. Y para eso primero fueron en los viejos territorios de la Mesopotamia la recolección de granos. Acá vemos, en este caso, por ejemplo, hasta una hoz donde se está haciendo la cosecha. La cosecha fue evolucionando también. Las primeras cosechas se hacían con unas quijadas que tenían unas piedras como si fuera un serrucho, eso en el antiguo Egipto. Después aparecieron las hoces, pero las hoces tenían una parte de metal y esa parte de metal empezó con el cobre, después con el bronce y después con el hierro. Entre nosotros, las primeras cosechas que hicieron, porque, ojo, nosotros tenemos un pasado ganadero, pero las primeras poblaciones, por ejemplo, que hubieron en Buenos Aires, en 1825, exportaron trigo a Brasil. Fíjense en cómo cambió la historia. Después el ganado fue tan fácil como alimento que la agricultura se fue perdiendo en gran parte, ¿no? Aparte, la agricultura necesita más mano de obra, cosa que no había disponible. Acá la cosecha se hacía con hoces y con cuchillos. Después, en el siglo XIX, van a aparecer ya de influencia europea, especialmente francesa, la guadaña. Y ya por allá, por 1860, aparece un nuevo elemento, que es la segadora mecánica.
a partir de la exposición de Córdoba de 1871. Aquí tenemos entre los elementos interesantes estas horquillas que están hechas no por una fábrica, sino por alguien que busca en un árbol ramas que tengan una cierta forma, las pela y forma las horquillas. Estas horquillas son típicas de la antigüedad hasta avanzado el siglo XIX, donde aparece la horquilla de hierro. Es muy interesante esto, está vinculado con lo que es el grano y con lo que es la cosecha, porque la horquilla, mejor dicho, la cosecha, había que separar la paja del trigo. Y para separar la paja del trigo, uno de los métodos que usábamos nosotros, que por supuesto no es un invento nuestro, los egipcios usaban algo parecido, se ponía un corral, se armaba un corral, y en el centro una parva de la paja y el trigo recién cosechado. Arriba iba un hombre, arriba de la parva, con la horquilla, y le iba tirando al recorrido que hacía una tropilla de yeguas o de potros alrededor de esa parva. Y con las pezuñas separaban la paja del trigo. Esa es la era que se usó hasta muy avanzado el siglo XIX entre nosotros, donde aparece el motor a vapor. Y aparece 1863, 71, la trilladora. Y rápidamente, porque es mucho más eficaz, reemplazó a lo que era la era con caballos. Pero que, ojo, en los lugares más alejados se sigue usando hasta avanzado el siglo XX. Pero el grano no es digerible por el hombre, pero sí si se lo muele. Se lo reduce a fracciones, que todavía no son harina, sino fracciones muy chicas. Y para eso se usó algo que fueron piedras que se encontraban en el lugar, unas piedras que por martilleo o por fricción iban reduciendo ese trigo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las que usaban en las comunidades indígenas nuestras, piedras que tienen una cavidad y después tienen una mano, que es el martillo, con la cual se iba martillando y reduciendo. Un trabajo enorme. Hacer 1 kilo o el equivalente de harina era muchas horas. No era una cosa, y aparte salía una cosa que parecía polenta en muchos sentidos, ¿no? Esto va evolucionando, aparecen después entre nosotros, pero en la parte del litoral, porque la piedra la piedra la encontramos mucho más en la zona andina, pero en la zona del litoral encontramos la madera, y aparecen los morteros con su mazo, su palo, con el cual se hacía la molienda, generalmente del maíz, ¿no? Acá hay distintos tipos de morteros, algunos muy trabajados y torneados, que son más modernos, y otros hechos directamente a cuchillo o con hacha, de la forma del tronco, ¿no? Muchas veces para el hueco lo que se usaban son brasas que al quemar iban carbonizando el interior y se iba sacando después con una especie de cuchillo. En esta imagen, es una imagen de mediados del siglo XIX, vemos en una comunidad tehuelche, en el sur, en la Patagonia, cómo están haciendo la molienda con una piedra y con una mano. Y aquí no es harina de trigo, sino que se molía las semillas del pehuen. Esta es una comunidad pehuenche, y con eso se hacían algunos tipos de cocidos o de especies de pan. El sistema es casi universal. No tienen contacto esta gente con otra gente en Europa, por ejemplo, que quizás algunos miles de años antes hizo la misma forma tecnológica, pero parece ser que la cultura humana, cuando se va desarrollando y llega a un cierto punto de evolución,
termina produciendo cosas similares, herramientas, utensilios y actitudes diferentes que no fueron por comunicación, sino por algo que debe tener el hombre en su estructura, que ante determinados problemas tiene soluciones parecidas o similares. Aquí tenemos varios tipos de morteros. En este caso, uno de los morteros es un mortero muy simple, usado por los guaraníes para la molienda de la yerba mate. Simplemente hacían un pozo relativo, le ponían un cuero y ahí molían la hoja con una mano de madera. Más abajo tenemos la molienda hecha como era común en la zona andina, con una base de piedra y en la mano. Y acá al costado, en una foto de más o menos 1880, vemos un mortero de madera. Esto es una foto del Archivo Gráfico de la Nación, que corresponde a un rancho de una familia de color en las cercanías de Buenos Aires. Y fíjense en cómo la tecnología es la misma que 200, 300, 400 años antes. Morteros renacentistas, los morteros de bronce, metálicos, morteros que servían de alguna forma para elementos más finos, ya sean algunos alimentos o granos, o también para los elementos medicinales o la molienda de las hojas o de los granos que usaban en las boticas. Aquí vemos una imagen, es una imagen romana de Pompeya, de un molino, pero el molino es un artefacto que tiene, en este caso son de piedra, con un brazo, una palanca, y movido por energía humana. En Roma eran muy abundantes los esclavos, y cuando hay una abundancia de energía hecha por el hombre, posiblemente no se desarrollaban mucho los ingenios. Los ingenios se desarrollan cuando uno quiere ahorrar mano de obra para el mismo cometido. Lo que había aquí era una piedra que estaba ahuecada y abajo una solera sobre la que el grano se terminaba moliendo, ¿no? En esta otra imagen vemos una cosa que es muy interesante, la aparición de los molinos de viento. Los molinos de viento, los primeros tipos de molinos de viento que se conocen, han surgido en una zona de alguna llanura de Irán, y se conformaban con una especie de construcción en forma de caracol, con un eje en el centro, un árbol se llamaba, con pantallas hechas vegetales y que giraban cuando se embolsaba el viento. Y con estos también se hacía la molienda de minerales mediante piedras abajo, las muelas, o del grano. Ese es el origen de los molinos de viento. Los molinos de viento, en realidad los primeros, tienen un eje vertical, no un eje horizontal. En este otro caso vemos un molino de viento en los Países Bajos, el siglo XV, que también tiene como una especie de tambor arriba con aletas, donde el viento se embolsaba y movía el árbol que producía la molienda. Los molinos que tienen su origen en Oriente fueron traídos a Europa occidental, después o con las cruzadas. Con las cruzadas hubo muchísimas innovaciones tecnológicas que nos van a aparecer. Quizás la más conocida puede ser la pólvora, o después determinadas cosas como el papel, que su origen, o la teja muslera, cuyo origen en muchos casos es China, la lejana China, y que viene por toda una serie de contactos culturales hasta llegar a Medio Oriente, y de Medio Oriente a Europa occidental por los cruzados, o a través del Mediterráneo con
corrientes culturales que se forman por el comercio, comercio que se hacía, que fue vigente durante gran parte de la historia medieval a través del Mediterráneo. Aquí vemos ya molinos evolucionados, en este caso molinos que empiezan a tener un cambio de dirección. El molino de viento clásico, con sus aspas en forma de parrilla y que se les ponía generalmente, o en muchos casos se le ponía una vela de tela para que pudieran captar más el viento. Y bueno, ese molino transmitía un giro, o sea, la energía a través de un giro de un eje que había que convertir en una fuerza vertical a través de un engranaje que llegaba hasta donde estaban las muelas abajo. El primer molino que vemos acá tiene inclusive un timón que uno podía orientarlo en función del viento. Para eso necesita tener una articulación en la base de esa cúpula con respecto al tubo de la torre. Por otro lado tenemos acá unos molinos más simples en la zona de La Mancha, en España, que tienen una dirección orientada hacia el viento, hacia la zona más ventosa de la región. Y después tenemos molinos que van evolucionando. En nuestro territorio, los molinos de viento se desarrollan en muchos lugares que tienen una cierta cantidad de viento. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hubo toda la cantidad de molinos en la zona de San Telmo, que era la zona ventosa, que en esa época no había construcciones, que recibían los vientos desde la parte del Río de la Plata. De esos molinos, que ya no queda nada, solamente por ahí nos queda en una imagen de Brambilla de 1790 más o menos, un molino desarbolado en una imagen que se ve desde el Río de la Plata, desde un barco. Los molinos evolucionan en 1840. En Junín un francés construye un molino de viento muy evolucionado porque combina el tipo clásico de aspas, una conversión adentro de la cúpula con engranajes y un árbol ya no de madera, sino un eje de hierro forjado que llega hasta abajo, donde hay un juego de muelas, sino dos, también movidas por engranajes. Acá tenemos un interior del molino con las dos piedras, el engranaje inferior, y vemos todo el proceso de la molienda. En este caso, por ejemplo, las piedras, las muelas, se desgastaban dependiendo del material con el cual estaban hechas, y había que picarlas periódicamente para levantar la piedra solera, que es la de arriba, y picarla. Había una especie de cabrestante con unos ganchos que todavía están ahí, con la cual se la bajaba y el picapedrero le iba marcando las rayas. Cada raya tiene, las rayas y las formas de las rayas nos pueden marcar también el origen de ese picapedrero o de ese molinero, que se marcaban cada tanto tiempo y se volvían a armar. Piedras que, bueno, acá en el museo hay bastantes y que podían ser de dos tipos: una piedra única, tallada, de origen francés, o unas piedras que son más modernas y que son piezas talladas, sunchadas con unos anillos de hierro que permitían ir reponiendo y que eran más económicas y son de origen inglés. Este molino es muy evolucionado para su época. El molino tenía arriba una cúpula, y la tiene, sobre una especie de algo así como un engranaje que permite que uno vaya orientando el molino, o mejor dicho, las aspas del molino en función del viento. Y eso se hacía por medio de una palanca
que se accionaba desde este balcón que aparece en el molino. Por otro lado, las aspas, para que funcionaran a pleno, no estaban así desnudas, sino que estaban cubiertas por velas, con lo cual aprovechaba mucho más la energía. El molino Udaondo, con su gran visión de rescate de la memoria, se lo donaron en algún momento, lo desarmó y lo rearmó acá en el museo. Y hoy es el único molino que nos queda de este tipo en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Otro molino molino de viento, un molino famoso y que también es monumento nacional, junto con el anterior, es el molino Forclaz. El molino Forclaz es un emergente de una colonia muy interesante y de las primeras colonias que hubieron en el territorio nacional, en Entre Ríos, en San José, fundada y organizada por Urquiza, con colonos suizos. Estos colonos hicieron productivo un territorio que antiguamente era para ganadería en agricultura. En 1887, los hermanos Forclaz, suizos, deciden construir un molino. Y primero construyeron una ataona movida por mulas, que está al costado de lo que después sería el molino. El molino fue un gran fracaso porque lo que no había no era técnica, lo que no había era viento suficiente. Y resulta que la producción por día del molino de viento era de 2 fanegas de trigo, más o menos unos 55 litros o 40 y pico kilos de harina por fanega, y la ataona movida por mulas producía 10 fanegas, o sea, 5 veces más. Este molino, por suerte, ahora está rescatado, está en orden, junto con la ataona, y nos muestra un modo muy interesante, con una enorme influencia, porque este molino no está hecho al modo de las tradiciones de los molinos que se hacen acá, igual que el molino que encontramos en Luján, están hechos en función de las tradiciones que traían los colonos o los inmigrantes. En la zona cordillerana vamos a encontrar otro tipo de molinos. Y estos molinos van a depender de la forma de energía. Son los molinos hidráulicos. Los primeros molinos hidráulicos, el primer molino que hubo, más o menos 1580, en Salta, un molino hidráulico. Después vamos a encontrar en Córdoba una cantidad de molinos hidráulicos. Hasta en la provincia de Buenos Aires vamos a encontrar algún molino hidráulico en el centro, en las cercanías de Buenos Aires, pero hacia el oeste. Vamos a encontrar un molino en un lugar que era el Rincón de Noarro. Hubo otro más arriba, cerca del río Reconquista, hoy el antiguo río de las Conchas, que esos molinos son molinos de llanura, a diferencia de los molinos andinos, que son molinos con grandes diferencias de nivel. Para que estos molinos funcionaran, los molinos de llanura, había que hacer una represa para juntar el agua y después derivarla a través de canales. Los molinos de llanura son con ruedas verticales, y los molinos en general, los que vamos a encontrar en gran parte de la zona andina, son de rodesno, que es un árbol o una especie, el eje vertical, y abajo alvéolos, que son especie de paletas sobre la cual caía con fuerza el agua. Son completamente diferentes a los molinos de rueda vertical, que se mueven con la corriente del agua, pero no con la fuerza que tiene un molino que viene después de una cascada, ¿no? De estos molinos todavía vamos a encontrar
aunque es un molino todavía en la zona andina, pero de llanura, a los costados, en Jáchal. Jáchal es un pueblo fundado en San Juan, arriba de San Juan, en 1755, y ya por 1820 se arma el primer molino hidráulico. Molinos que su producción era muy relativa, pero que de todos modos llegaban a tener 20 fanegas por día. Estos molinos, ¿cuál era su razón de ser? No era solamente el consumo relativo que podrían tener los pobladores, sino que desde Jáchal hasta el otro lado de la cordillera hay pasos, y del otro lado de la cordillera se estaba desarrollando una industria extractiva, la minería en Capiopo, muy, muy importante. ¿Y qué pasaba? Esa gente, como en muchos otros lados especializados en la minería o en alguna industria, no producen alimentos o no los producen suficiente, pero hay mucha población. Y en Jáchal lo que se hacía era hacer la molienda de los trigales que había o que se cultivaban en su región, en su zona de regadío, y esa molienda se llevaba, se producía la molienda para transformar en harina, y esa harina se llevaba a Chile. Es una construcción que ya tiene años, digamos que ya tiene más de 150 años de que el tiempo que se hizo. Y ya por acá vamos girando hacia la Rueda Noria. Este es el canal que nosotros, cuando queremos empezar la molienda, bajamos la compuerta de madera que está allá arriba, eso se baja y se viene el agua por acá. Y ahí empieza a girar la noria ahí, por primera parte, porque ese es lo que mueve todo. Movía acá la carpintería, mueve limpieza de trigo, para seleccionar la harina. Todos esos mecanismos que movía, también se movía la parte de la bodega para moler la uva, la fábrica de fideos. Es el motor, el alma del molino. Y de aquel lado, esa canaleta lleva un rodezno que trabaja horizontal bajo el molino, y eso comienza a mover las piedras para hacer la harina integral. De la rueda noria está saliendo una transmisión por debajo, que eso le hace como una rueda reductora, que eso hace para que vaya haciendo velocidad para arriba. Bueno, y de aquella rueda se enganchaba una polea hasta ahí, hasta la metálica, y eso era para mover la carpintería allá afuera. Y ahí ya empezaba por aquel lado la transmisión de limpieza del trigo, todo por este lado. Acá, toda esta zona, esta parte que estamos acá, todos estos son zarandas de limpieza. Es decir, el grano, abajo hay una piquera que comienza a ir por los caños de madera, esos que están ahí, comienza ahí una cinta elevadora, que eso lleva capachitos metálicos hasta arriba, y hay unas primeras zarandas arriba que saca todas las impurezas del grano. Y después llega acá, que esto se llama una ureca, como zaranda, zarandea un poco, llega y lo mete adentro acá, porque acá hay un ventilador. Eso lo va purificando todas las impurezas livianas. Se van largando una bolsa, ¿ves? Y la otra parte sale por un caño a volar al aire. Así que todo esto es limpieza. Después que hay una zaranda en el bajo, donde va apartando los trigos muy chiquitos y los partidos, que eso se llaman grancillas. Entonces ya al bajo del piso de abajo cae el trigo limpio. Y después se vuelve a elevar el grano limpio por acá, por los caños estos de madera. Y acá están, que los pueden observar acá, ¿ves? Es una cinta que va a la vuelta y va llevando el grano arriba de vuelta limpio, y lo va alargando acá un sinfín, una canaleta que está ahí, y eso lo va llevando a los silos, los cajones de aquel lado, y ahí lo va almacenando, que hay 4 cajones individuales que un dueño puede estar moliendo y los otros en limpieza. Y de ahí se va tirando una palanca del cajón número 1 hasta el 4 tiene, y ahí se va bajando para hacer la molienda. ¿Ves? Y ahí se hace la harina integral, y ahí se la va llevando arriba de vuelta al techo, y va alargando en unas canaletas la cinta allá. Y allá al frente están los tamí, esos son los que van seleccionando la harina.
Entonces acá en esta tolva, una tolvita que hay ahí abajo, y acá pasa la cinta elevadora, que viene a ser esta. Esto comienza a girar a la vuelta, y mientras llega arriba va alargando el grano arriba para que se lo vaya llevando allá a los hilos. Y de acá para allá es la parte que hace la molienda, ¿ves? La otra canaleta que está para el lado sur. Acá esto entonces se larga el agua y viene y le pega a ese rodeno que está dentro del canal y empieza a girar la rueda esta, porque esta polea trabaja invertida para que agarre fuerza, porque las piedras son pesadas y cada piedra de esa está pesando alrededor de 500 kilos más o menos. Y bueno, la polea trabaja invertida por un sentido de que el cabezal es chico, el cabezal de la piedra entonces le hace que agarre mucha fuerza y no tiene ningún problema para moverse. A caer el grano en la tolva esta y ahí cae el embudo, después a la piedra. Así que ahí va cayendo al embudo el grano y ahí se junta entre las dos piedras. Y eso tiene estría porque cuando va girando la piedra, eso tiene una ranura ahí, cada trecho, y eso se llama tragante. Y en el medio de la piedra tritura. ¿Ves? Y a la orilla hace totalmente la molienda ya porque va alargando la harina a los costados. Y de ahí se va bajando de aquel lado con un volante y se va palpando la harina para dar el grosor con la mano. Un proceso que duró hasta 1886, cuando llega el ferrocarril a San Juan. Y ahí empieza a cambiarse lo que tenía razón de ser económica, esa producción en esa región, en ese territorio de Hachal, de repente empieza a perder sentido. ¿Por qué? Porque ya los productos se hacen de otra forma y la producción en los molinos modernos era mucho más eficaz, y se podía trasladar la producción a través del ferrocarril. Y ahí van a aparecer muchísimos molinos que ya están apoyados en un sistema territorial. Entre tanto, en Buenos Aires se había desarrollado algunos molinos, tratando de establecer algunos desarrollos, como fue el molino San Francisco. Uno de sus líderes fue el ingeniero Pellegrini. Fue el primer molino a vapor que hubo en Buenos Aires, una construcción en un edificio que construyeron ad hoc, que es un edificio de 5 pisos, donde también nos aparecen las primeras columnas de fundición. Este molino tenía una producción bastante importante, algo así como 150 fanegas por día. Al poco tiempo se desarrollan otros molinos y bueno, el sistema de molienda concentrado permite innovaciones tecnológicas. Y la máxima innovación tecnológica que se produce, la que fue el gran cambio en miles de años, fue la incorporación del vapor como energía y los rodillos de hierro para hacer la molienda. Un tema que su origen, ese tipo de molinos, había sido en Hungría en 1840. Bueno, acá aparecen las imágenes de los molinos regionales. El molino de Cordiviola, en Luján, un molino hidráulico que funcionó entre más o menos 1880 y 1914, ahí a orillas del río, y que todavía quedan los restos y hoy es un yacimiento arqueológico interesante. Una máquina que tenemos acá, algo que está en reconstrucción, por suerte, porque esto era una ruina total, ¿no? Y está en reconstrucción, está como queriendo seguir y va siguiendo en función de los recursos también que se le agrega. Y a no mucho tiempo vamos a tener esta tahona siendo un mensaje de lo que era una máquina colonial. Bueno, acá en una imagen tenemos una reconstrucción de lo que era una tahona funcionando, que se componía de varios elementos. El fundamental, que era el que generaba la energía,
es por el tiro de, en este caso, 2 mulas. También en algunas moliendas se podía hacer con bueyes, mucho más lento. Las mulas movían esas vigas horizontales que a su vez están empotradas en un árbol. El árbol es el eje con el cual se transmite esa energía a un engranaje de madera abajo, un engranaje que es muy interesante porque es un engranaje, no hay hierro nada más que en algunos herrajes muy chicos, y después tenía una corona, y en la corona los dientes son de madera, y como los dientes de madera también podían, por más que eran de madera dura, se podían romper, eran intercambiables por medio de unas cuñas. El engranaje se movía, un engranaje más chico que reducía su velocidad, pero conservaba, mejor dicho, aumentaba su fuerza, que a su vez movía la solera, que es la piedra superior de las 2 muelas. Sobre esta había una especie de embudo en el cual se volcaba el grano, y el grano iba moliendo, y el grano molido, que se iba triturando por esos surcos que tenía la piedra, iba saliendo la harina por el costado y caía en una especie de caja que podía ser de cuero o de madera, donde se acumulaba la harina. Esa harina se llevaba a un tamiz, un sedazo, que era una mesa, y que está ahí al costado de la exposición. Es una mesa que era oscilante, que se movía, y esa mesa tenía un tamiz que estaba formado por un cuero agujereado con agujeros muy chiquitos como si fueran de alfiler. Allí se separaba la harina, que era la que caía sobre un recipiente, de la cáscara y otras impurezas que podía tener. Y uno refinaba la harina pasándole más veces por el molino y también por terminando seleccionándola con el tamiz. Después tenemos algunas cosas que son muy interesantes. Acá ustedes ven las bolsas de arpillera, y bueno, han rescatado en el museo aquella gente que tiene inquietud y valoriza, aunque sea una cosa oxidada y tirada, unas marcas para las bolsas, ustedes las ven aquí, hechas de hojalata perforada, estas son originarias de lo que fue la colección Ñeco, con las cuales se marcaban las bolsas. En nuestra época la bolsa parece ya superada, el manejo del grano se hace a granel, con silos y con galpones apropiados. Otro tema que había después de la harina era el amasado para hacer el pan. El pan tiene un origen muy, muy antiguo, casi al poco tiempo de elaborar o de cosechar el trigo. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que se hace es una papilla, que eso es lo que se podía comer como reducción. Y algunas de esas papillas un poco más sólidas, a alguien se le ocurrió ponerlo sobre una piedra caliente. Y ahí aparece ese pan que parecen las figazas cuando no tienen demasiada miga. Es un pan sin levadura, que todavía se usa en muchas de las culturas. Claro. Y pasan los años, ¿qué pasa? Los egipcios, allá por el año 2000 o 3000 a.C., desarrollan el horno cerrado. Y a su vez logran hacer una cosa que debe haber sido una casualidad: la masa madre, que es la levadura, que es la que permite esponjar el pan. Y de ahí hasta nuestros días hay una larga historia de las formas del pan, de los distintos panes. A través de la forma de un pan y de cómo es un pan, uno sabe la cultura que le hizo. El pan es un gran indicador de mucho conocimiento atrás. Esta tahona, en realidad, para nosotros es algo muy, muy importante, porque es como un eslabón en una historia que parecía perdida.
acá tenemos una mesa de amasar, con la gran artesa de madera tallada, donde se amasaba el pan, se amasaba la masa para el pan, se la dejaba que accionara la levadura y terminara el proceso, y después se metía en el horno. Y una vez horneado, acá hay una cantidad de artesas, acá hay una colección, una de las colecciones más ricas que tenemos nosotros, ¿no? Una vez horneado, acá vemos todo el proceso del horneado, se sacaba con esas palas el pan del horno caliente, se lo dejaba enfriar y lo que eran las ataonas grandes o panaderías, ese pan lo repartían para ser vendido en las pulperías. ¿Y cómo lo repartían? O para los domicilios. Lo repartía un hombre a caballo, como vemos la imagen acá, y el pan estaba puesto, mejor dicho, el pan estaba puesto dentro de estos envases que se llaman arganas, y que muchos de ellos tenían tapa y que iban atrás de la montura. Este es el proceso del pan. Bueno, todo esto derruina a una comunicación, porque en la museología la exhibición de objetos y de cosas tiene que ver con poner en valor ideas o poner en valor elementos. Todo esto estaba en ruinas, como habíamos dicho antes, lleno de palomas y sus detritus, lleno de pulgas. Bueno, las maderas se estaban pudriendo, las cosas de metal oxidada, las piedras llenas de verdín. Y todo esto surgió por alguien o por un grupo que valorizó esto que por 60 o 50 años había estado así, para ponerlo en valor frente a la sociedad. Y bueno, van recuperando, le faltan piezas que se van a hacer en la medida que se van incorporando algunos recursos, y yo creo que algo que, bueno, si pudieran, sería interesante, es que cuando esto, destinado fundamentalmente a las escuelas, a la formación de los estudiantes, puedan llegar a tener algún material que se puedan llevar ellos, más allá de la visita, o hacer algún trabajo sobre el lugar, tratando de interpretar qué es lo que ven. Mauricio, vos tuviste... Sí, en realidad esto lo que tiene de interesante es que es un trabajo colectivo. Sí. La verdad que todo el museo se puso al hombro de este trabajo, algunos en mayor y otros en menor medida. Esta es parte de la iniciativa de Viviana Mayor, que hoy conduce los destinos del museo y que nos, digamos, involucra en todos estos nuevos proyectos. Puntualmente la Ataona era un lugar abandonado, como dijo Carlos recién, y hubo gente entusiasta. Por ejemplo, el caso de Carlos que le interesó del Vamos el proyecto y trabajó fuertemente. Y después todos fuimos aportando algo, esa es la realidad. Está en proceso, esa es la verdad, está en proceso, faltan algunas cosas, pero el rescate creo que está a la vista. Quizá habría que haberlo visto antes, ¿no? Unos días antes, pero es una gran obra. Y es una obra, para mí hay que rescatar esto, que es colectivo. Sí, es algo de lo importante de todo esto. Cuando se inició con esta locura de decir, bueno, de pensar en poner en valor la Ataona, empezamos con las conversaciones internas entre los diferentes integrantes del museo y compañeros, y de repente todos quisieron hacer un aporte desde su lugar, de su expertise, de su experiencia.
y bueno, y se decidió arrancar y bueno, como verán, la puesta en valor está en proceso, lleva mucho tiempo, esto tiene un estudio previo, hay un análisis de cómo estaba montada, cuál era su funcionamiento, a su vez la importancia histórica, nos afirmamos muchos en Carlos con todo lo que he investigado hasta el momento, así que bueno, su trabajo se ve plasmado acá con nuestras manos, así que, y bueno, tenemos la suerte de tener mis compañeros que también son geniales. Sí, creo que muy valioso de la mirada de Carlos, en sí, de su escrito y de cada vez que viene se presenta al museo y nos habla, un poco que tiene que ver con cómo mirar la historia del pasado. Y creo que los elementos que tenemos del patrimonio del museo nos permiten un poco hablar, no de una historia oficial, digamos, o de la gran historia que nos han vendido por mucho tiempo, sino de esta historia del pueblo común, de la gente que trabaja y cómo se relaciona con estas tecnologías nuevas que se fueron implementando justo casualmente acá en la zona bonaerense, ¿no? La etapa de la Tahona es una etapa y ahora están empezando, primero hay que terminar la etapa de la Tahona, a no mucho tiempo, que es la etapa de rescatar otra de las grandes joyas que tiene el museo, que es el molino de viento. Un molino que originalmente estuvo en la zona de Junín allá por 1840, fue muy moderno para su época y que bueno, también como la Tahona se fue abandonando. El molino tiene sus problemas, es muy específico, mucho más de mecanismos y de alturas donde hace más difícil el trabajo. Es el gran desafío por su dimensión, por su escala y por su complejidad tecnológica, pero que está bien encaminado. Hacen falta recursos, inclusive recursos materiales que son muy difíciles de encontrar hoy. Harían falta vigas de lapacho de 7 u 8 metros de largo como para reconstruir las aspas. Y eso es muy difícil, o por lo menos muy difícil para los recursos disponibles. Se van a reconstruir de todos modos y reforzar como para que se puedan llegar a mover. Cuando me den el ok, Carlos, yo arranco con esto. Quédate tranquilo. El objetivo de todo esto no es el molino o la tahona, sino que es hacer un sistema que empiece con la molienda del trigo y termine con el pan en un horno. Y si se hiciese en función de algunas experiencias que ya hay hechas, especialmente en Europa, con los ecomuseos. Yo he conocido hace ya muchos años un ecomuseo en Suiza, en Wallenberg, donde la gente se convocaba alrededor del Museo del Pan, no porque hubiera anuncios, ni destellos, ni nada por el estilo, sino por el olor del pan recién horneado. Y ese pan lo compraban como la cosa más exquisita y formaban cola. Y en ese museo, un museo que muy simple, se explicaba la historia del pan, pero en cosas que para nosotros fueron un aprendizaje, ¿no? Desde el repulgue tan antiguo, las masas de hojaldre, las masas comunes, las masas con complementos de otros elementos como grasas o confituras, que nosotros las conocemos hoy como muchas especialidades, o el uso de las tortas, que en realidad muchos de los orígenes, por ejemplo, una torta tan empalagosa como hoy vemos en un casamiento y que se comparte, y es parte del ritual que se comparta una porción de torta como si fuera una comunión, su origen lo vamos a encontrar en los panes que podrían traer los padrinos y que compartía toda esa comunidad que asistía al casamiento. O sea, elementos que tienen nuevas formas, pero que tienen viejos, antiquísimos orígenes.
Y el pan condensa muchas de esas cosas en sus distintas formas. Bueno, como remate de esta clase, lo que queremos hacer es de alguna forma darle más interacción a todo lo que estamos haciendo, y para esto pensamos en un formato al cual pensamos también llamarlo banco latinoamericano, porque tiene una región de afectos patrimoniales, donde podamos incorporar, ya ustedes van a ver en la próxima clase las metodologías, los conocimientos de cada uno, desde una puerta hasta una historia, que lo podamos sumar para el conocimiento de todos. En muchos años de docencia he visto hacer trabajos muy valiosos y que terminan siendo un trabajo que termina en la estantería de algún lugar, sin que lo conozca nada más que el autor y el profesor que lo calificó. Y creo que se han perdido con eso muchísimas posibilidades y mucho potencial de intercambiar, de interactuar entre todos, ¿no? También hay un tema que hoy vimos, todo lo que tenía que ver con los molinos. Si ustedes quieren consultar más de los molinos, yo lo que les sugiero es que vayan y consulten en la biblioteca digital, especialmente el tomo que habla del hombre, el trabajo y los recursos. Allí van a encontrar esto muy ampliado y de alguna forma puede servir de soporte para profundizar este tema. Muchas gracias. Carlos, queremos que nos cuentes, ¿qué hacía la mujer? ¿Abrió o no abrió un matricado? Sí, en cierto modo sí, pero en el campo, ¿no? Porque en un rancho, en general había una familia, pero el hombre, o por levas para la guerra, o porque tenía que hacer trabajos rurales que lo llevaban lejos, terminaba quedando como familia las hijas y la madre. Y eso formaba un elemento clave en lo que es nuestros ranchos, por más que cuando se hace la iconografía se idealiza lo que es un rancho y la familia, ¿no? Pero nuestro campo fue una construcción que tuvo mucha dureza, dureza porque hubo guerras, porque hubo frontera, porque estaba despreciado, ¿no? El gaucho no tenía propiedad. Entonces era bastante endeble su ubicación en el lugar. Y ya si queremos ver qué era el gaucho, Martín Fierro. Gracias, Carlos.